a trabajar sobre el tema de la migración, ¿ya? Cambio de paradigma desde la migración inclusiva, donde vamos a tener 3 expositores que van a estar acá. Les voy a presentar uno por uno y espero que ese espacio sea un espacio de conversación, de diálogo, para poder compartir esa experiencia que vamos teniendo durante este momento, ¿ya? Es el último conversatorio que tenemos desde esa asignatura. Ojalá que lo puedan disfrutar. Para empezar, bueno, primero darle la bienvenida a los expositores que están acá hoy en día. Sabemos que hicieron un sacrificio para estar con nosotros, y a todo el equipo que apoya la realización de esa charla, la Facultad de Filosofía y Humanidades, el proyecto FIL, que nos está apoyando, la Carla Mancilla, que representa en ese caso. Sin mucho que decir, les presento a los expositores. Tenemos primero a la Ana María Inostroza, que es trabajadora social, asistente social de la Gobernación Provincial de Valdivia, que en general recibe un flujo migratorio que entrega una serie de atención a los migrantes, que nos va a presentar hoy sobre el ámbito social, como es el tema a nivel regional. Nuestro segundo expositor es Jimmy Delis, que es un docente de la Universidad de Andrés Bello, ¿ya? Él es sociólogo de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS. Es responsable de la parte migrante de la Municipalidad de Valparaíso, y también es activista, que lo vamos a tener también, bueno, durante su exposición. Y el tercer expositor que tenemos es el médico cirujano Ginel Jules, ¿ya? De la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego de Venezuela, ¿ya? Y lleva un par de años acá en Chile, especialmente está desde la comuna de Mafil, ¿ya? Espero que ustedes puedan aprovechar y hacerle todas las preguntas que les vienen a la mente sobre los campos que van a presentar. Sin mucho que plantear, damos el paso a la Ana María Inostroza para presentarnos lo que corresponde desde su trabajo, desde lo que ha ido realizando en la región. Bienvenida. Hola, Pierre. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para los que me conocen, me voy a repetir un poquito. Para los que no me conocen, yo trabajo en la Gobernación Provincial de Valdivia, en el Departamento Social específicamente. Nuestro departamento está conformado por un equipo de aproximadamente 3 profesionales y un administrativo. Y bueno, desde hace un tiempo en esta parte se nos ha ido incorporando un trabajo que hace unos 3 años atrás nosotros generalmente no realizábamos en forma tan dedicada como en este último tiempo, que tiene que ver justamente con el flujo migratorio, ¿ya? Nosotros tenemos una serie de programas y de dispositivos que generalmente desplegamos a través de los servicios públicos, en coordinación con los servicios públicos y los municipios. Y como digo, todo estaba orientado fundamentalmente, bueno, contra demanda, contra coordinaciones, ¿cierto? Y gestiones que se realizaban a través de la red. Muy poco estaba centrado en lo que es la persona migrante, ¿ya? De tal forma de que hace como 3 años nosotros hicimos un replanteamiento a través del Ministerio del Interior. Nosotros dependemos, somos un departamento descentralizado, ¿cierto? Del Ministerio del Interior, donde está el Departamento Social Central. Entendiendo la migración como el movimiento de personas, ¿cierto?, de su lugar de residencia habitual, sea adentro o fuera del país. Pues nosotros igual tenemos movilidad, ¿cierto?, social dentro del país, y bueno, ese era como nuestro centro de atención, pero después nos fuimos
dedicando a esta otra movilización social que tiene que ver fundamentalmente con aquella que trasciende las fronteras. Generalmente nuestra migración, o la migración en Chile, estaba relacionada más con países, ¿cierto?, fronterizos, o sea, países vecinos. Pero luego se fue viendo, ¿cierto?, un creciente aumento de presencia de otras nacionalidades en el país que fueron cambiando bastante, digamos, un poco todo el entorno, la parte cultural, digamos, nos fueron cambiando, porque generalmente los países, históricamente nosotros habíamos tenido, como digo, una migración de países vecinos, donde ya culturalmente conocíamos, ¿cierto?, su forma de vida, digamos, su quehacer social y cultural. Pero claro, nos fue cambiando un poco el panorama, empezaron a llegar a partir del 2013 ciertos ciudadanos haitianos y también, ¿cierto?, posteriormente venezolanos y cubanos, dentro del grupo más numeroso. El gran aumento de esta población es la que nos hizo, como digo, cambiar nuestro foco de atención también y dedicar hacer dispositivos que se centraran en la población migrante. Generalmente la población, lo que pasa, ¿cierto?, en los países donde llega la población migrante, que viene, ¿cierto?, una población que viene y migra, digamos, hacia otras zonas fundamentalmente porque hay condiciones de vida en el país que se deterioran más allá de lo soportable. Entonces así la población se ve o empieza a migrar buscando mejores oportunidades, ¿cierto?, a otros lugares. Generalmente las crisis económicas, sociales, ¿cierto?, y políticas traen consigo pérdida del empleo, de la vivienda, problemas sanitarios, dificultad de acceso a los servicios, en fin, una serie de situaciones, ¿cierto?, que hacen que la población pueda migrar. De tal forma que la población migrante, cuando ya llega al país, ¿cierto?, ya llega con una carga importante, se ve afectada, ¿cierto?, porque también llega a un lugar que desconoce, que no conoce sus leyes, no conoce su cultura, ¿cierto?, está desarraigado de su país, de su familia, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, la carga emocional que trae ya es bastante fuerte, ¿ya? Y así nos hemos encontrado con muchas personas que llegando al país traen ciertos problemas de salud mental serios, como depresión, psicosis, angustia, crisis de pánico, ansiedad, desorden alimentario, entre otros, que en el fondo son consecuencias del proceso migratorio que se refuerza si es abrupto, digamos, si tiene que salir rápidamente. Y también, digamos, que se afecta por el tránsito, muchas veces tortuoso, que tienen que hacer desde la salida de su país hasta la llegada al país, cruzando fronteras, ciertas situaciones bastante enormes. Entonces, un poco mirando esa situación, digamos, de cómo sale la persona migrante, ¿cierto?, cómo transita hasta llegar al país y cómo llega, acá ya viene con una carga emocional tremendamente fuerte, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando llega acá, digamos, esto se acentúa teniendo en consideración que desconoce toda lo que es la normativa, ¿cierto? Como dónde tocar una puerta, dónde buscar un papel, dónde iniciar el trámite, dónde dormir, dónde buscar la atención de salud, etc. Y es ahí donde nosotros entramos un poco a acompañar a esta persona en su proceso de regularización. Nosotros hablamos generalmente de situación migratoria, que es donde dónde se ubica, digamos, un extranjero, en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque resulta de que tiene bastante diferencia, o hace bastante diferencia una persona que entra en una situación regular a una situación irregular. La condición migratoria regular se produce en concordancia con la normativa vigente, ¿cierto?, de origen, de tránsito y de destino, y puede definir también de alguna forma las condiciones socioambientales, sanitarias y económicas en que una persona se desenvuelve en el país. ¿Por qué razón? Porque al entrar en una situación regular en concordancia con la normativa, rápidamente esta persona puede obtener, ¿cierto?, su cedulación, y estando cedulada tiene los mismos beneficios y derechos que cualquier ciudadano chileno, es decir, cualquier ciudadano que está en este país. Entonces, es tremendamente importante hacer esa diferencia de lo que le pasa a una persona que viene, ¿cierto?, en una situación regular en concordancia con la normativa, a una condición irregular, de migración irregular,
que se produce al margen de la normativa y por lo tanto este tipo de migración representa una mayor fragilidad y vulnerabilidad en su proceso de inclusión, ¿ya? Generalmente el migrante irregular no puede obtener su cedulación y la cédula es el punto de partida para cualquier trámite, para cualquier beneficio que quiera obtener, para todo. O sea, en el fondo, digamos, el estar en una situación irregular es, como dice la palabra, irregular. Entonces, esa persona siempre va a estar en una situación de mayor fragilidad y vulnerabilidad, entendiendo sí que aún el migrante regular siempre va a tener dificultades, ¿cierto?, para poder insertarse o incluirse adecuadamente en el país, porque como digo, no conoce la normativa, no conoce la cultura, no conoce, digamos, las costumbres del país, no sabe dónde tocar la puerta, no sabe cuáles son los requisitos para acceder a un beneficio social, en fin. Sí hay una serie de barreras que también cruzan, ¿cierto?, de repente la barrera digital, ¿cierto?, la barrera del lenguaje, en fin. Hay una serie de situaciones que al final afectan de una forma u otra al migrante, sea regular o irregular, pero siempre en una mayor fragilidad y vulnerabilidad en su proceso de inclusión al migrante que está en situación irregular. En ambos casos, como digo, el migrante requiere una atención especial. Viene, como dije, de un país que trae, digamos, una situación compleja, pero también llega a un país en que desconoce todas estas, el ámbito donde él tiene que desenvolverse, cómo regularizar su situación, el tiempo que demora, ¿cierto?, etc. Nosotros durante todo este tiempo nos hemos encontrado, bueno, como Gobernación Provincial hemos hecho un tremendo esfuerzo y como Departamento Social un tremendo esfuerzo de tal forma de poder concurrir a acompañar aquellos procesos que son más complejos, como son las problemáticas más recurrentes de los migrantes. Hemos establecido, ¿cierto?, una mesa de trabajo, que es un subcomité de migrantes, y una mesa de trabajo de migrantes que ve las situaciones más particulares, ¿cierto?, de cada uno de los migrantes, coordinando con los servicios públicos y las organizaciones no gubernamentales o los privados, ¿cierto?, aquellas cuestiones que sean necesario coordinar para poder dar solución a problemáticas del migrante. En general, las problemáticas más recurrentes que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo tuvieron que ver en un comienzo y hasta ahora con las personas que vienen ingresando con el tema del trabajo. El trabajo es completamente difícil, digamos, la persona pueda llegar a buscar una fuente laboral por cuanto en el primer periodo la gente tenía que entrar por un proceso de regularización, un proceso, digamos, con una visa que le permitía encontrar un trabajo, pero después la situación cambió con el proceso de regularización y entraron con una visa sujeta a contrato. Entonces, esa visa sujeta a contrato, que tienen obviamente requisitos y cláusulas especiales, buscar un trabajo para una persona chilena es complicado, buscar un trabajo para un migrante es más difícil aún. Y nos encontramos también ahí en el trabajo con el tema de las cláusulas especiales, la discriminación, ¿cierto?, el subempleo, los abusos, una serie de situaciones que con el tiempo fuimos buscando algunas alternativas, como fue, por ejemplo, desarrollar reuniones, capacitaciones, conversatorios con las personas de tal forma que fueran conociendo un poco la normativa, también allegándolo, ¿cierto?, o vinculándolo con los servicios públicos correspondientes, como es, por ejemplo, ¿cierto?, la inspección de trabajo, la dirección del trabajo, etc. Ahí hicimos varios seminarios o capacitaciones en distintas partes, también en algunos municipios, de tal forma de que las personas pudiesen ir habilitándose para tener un mayor conocimiento de cómo, ¿cierto?, lograr un empleo sin estas situaciones de discriminación y de abuso. Naturalmente, todo es insuficiente, pero se trabajó en esa línea. Otro problema grande que nos encontramos fue el tema de la vivienda. La vivienda, lamentablemente en Valdivia, y creo que a nivel de país, ¿cierto?, la vivienda se ha convertido en un bien preciado, de muy alto costo, ¿cierto?, pero también, ¿cierto?, de muy baja condiciones sanitarias, de muy malas condiciones, ¿ya? Nos encontramos con precariedad en la vivienda, con hacinamiento, con promiscuidad, ¿cierto?, con déficit de las condiciones sanitarias, abuso en el cobro, o sea,
de repente le cobraban a una persona, ¿cierto?, por la pieza, a una persona prácticamente por la cama. O sea, si había 2 personas, las 2 personas le cobraban el mismo monto. Entonces, bueno, esas cuestiones las fuimos viendo en un comienzo, tratamos de resolver algunas cosas, hoy día ya hemos avanzado bastante, nosotros estamos a través del Ministerio del Interior, incluso este año hemos pagado algo así como 15 arriendos en tiempos de pandemia, ¿ya? Por algo así como de 2, 3, 4 meses, ¿ya? En conjunto con el Ministerio, que también ha pagado otros tantos, ¿cierto? Hemos puesto ahorro para la vivienda, la gente ha podido postular al subsidio habitacional en el último llamado y de una actividad masiva que hicimos en la gobernación en el Salesiano. Ahí se pudieron gestionar alrededor de 10 subsidios habitacionales de arriendo, ya que salieron ahora en el llamado de ahora. En fin, hemos ido otorgando algunas soluciones habitacionales también. El Servio quedó mandarme la cifra de la cantidad de migrantes que han obtenido subsidio habitacional para vivienda definitiva y también el subsidio de arriendo durante el año, porque yo la cifra que tengo es solamente del dispositivo que nosotros hicimos. Y de esas personas, como digo, fueron las que yo menciono en este momento. Pero se han ido viendo una serie de situaciones en que nosotros hemos podido ir gestionando recursos para que los migrantes que están en una situación más vulnerable, como por ejemplo también entregando equipamiento de camas, colchones, ¿cierto?, de ropa de abrigo, puedan estar en mejores condiciones. También hemos hecho algunas revisiones, algunas viviendas, ¿cierto?, con el SEC, también con la autoridad sanitaria, a pesar de que no tenemos ámbito de competencia, pero fundamentalmente para revisar, por ejemplo, la situación eléctrica, ¿cierto?, de la casa, etcétera, de tal forma de, por ese lado, abordar un poco lo que pasa con aquellas viviendas que están en malas condiciones. En el ámbito de salud es exactamente igual, hemos ido, ¿cierto?, buscando algunas alternativas, de tal forma de que en un comienzo que era muy difícil, de horas de estar, ¿cierto?, en la asistencia pública esperando la atención para una persona, ir buscando algunas soluciones con FONASA, ¿cierto?, de tal forma de que las personas que no tienen RUT puedan tener un RUT provisorio a través de FONASA, ¿cierto?, o, bueno, informándoles que la atención de urgencia sí es prioritaria y por lo tanto no se le puede negar a las personas. En fin, buscando soluciones para la barrera idiomática. De hecho, hoy día tenemos ¿cómo se llama?, intercultural, una persona que trabaja en el hospital, ¿cierto?, y que en el fondo, digamos, lo que busca es apoyar al médico o al equipo médico de tal forma de que pueda eliminarse un poco la barrera idiomática que existe ahí. Hemos tratado de que toda la población migrante tenga su FONASA, ¿cierto?, no solo con el RUT nacional, sino que también con un RUT provisorio en caso de aquellas personas que así lo necesitan. En el caso de la vulneración de derechos de menores, mujeres y trabajo, hemos acompañado hasta incluso, ¿cierto?, los tribunales correspondientes, situaciones complicadas, complejas, de menores, de mujeres, muchas atenciones a través del Servicio Nacional de la Mujer, mujeres en casas de acogida. Es decir, digamos, ahí se ha dado una situación que también se ha podido ir atendiendo. Tenemos en el ámbito de educación, el tema de la discriminación abordada, el tema de la regularización de los antecedentes, la validación de estudios, ¿cierto?, la incorporación de niños que no tienen cédula de identidad. Nos hemos encontrado con mucha demora en los trámites de regularización, las solicitudes de visa, ¿cierto?, etcétera. Es una cuestión que ha sido endémica, casi estructural, no lo hemos podido quebrar, digamos, ese tiempo, y eso lamentablemente afecta demasiado al migrante, por cuanto una persona sin cédula de identidad es una persona que no puede acceder a ninguno de los beneficios sociales. Hemos estado tratando de resolver esas situaciones, pero lamentablemente la pandemia hizo tener un retroceso en cuanto al tiempo, y bueno, y ahí se está trabajando. Hoy día casi la mayor parte de los documentos están digitalizados, por lo tanto la digitalización es una barrera importante. ¿Por qué razón? Porque las personas, a pesar de tener habilidades digitales, ¿cierto?, a pesar de eso todavía no se acostumbran a que tienen que descargar sus documentos de la página de extranjería
y por ejemplo nos hemos encontrado en el último tiempo con muchas personas que tienen su permanencia definitiva lista, pero no sabían cómo descargarla de la página. Y eso es un desafío importante, porque eso es una barrera. La persona ha estado mucho tiempo sin cédula de identidad vigente, y sin embargo su PD está lista en la página para descargar, ¿cierto? Y ir a tramitar su cédula de identidad. Y esas son cosas que hay que ir mejorando, obviamente con el tiempo. Hemos tenido en el último tiempo también experiencias importantes en cuanto a emprendimientos, ¿ya? Se han otorgado, digamos, alguna ayuda para emprendimiento, actividades que van a apoyo a iniciativas de proyectos. Tenemos dos organizaciones hoy día de extranjeros que se adjudicaron proyectos del Fondo Social Presidente de la República, fondos que son bajos, pero que en el fondo le permiten mejorar sus condiciones. Un proyecto bastante interesante que tenía que ver con el tema de la compra de un computador, de un data, ¿cierto?, de telón y micrófono, como para poder ellos empezar una capacitación, habilitarlos digitalmente en el uso de las páginas de extranjería, y que ellos puedan ayudar a sus compatriotas, ¿cierto?, a bajar documentos de internet. Por otro lado, algunos deportivos también, ¿cierto? En fin. En el tema de los acompañamientos, ¿cierto? Algunos trámites y algunos procesos también. Yo no sé cómo estoy en el tiempo, Pierre. Ya pasamos unos minutos, son como 15, pasamos unos minutos que voy a cerrar. Eso. Cierro con esto. Nuestra principal función es coordinación, supervigilancia y gestión territorial integrada. Desde los pagos de servicios básicos, alimentos, emergencia, vivienda, salud, educación, discapacidad, emprendimiento, son algunas de las cosas que nosotros podemos otorgar. Aplicamos protocolo social en caso de los migrantes vulnerables para poder regularizar su situación. Trabajamos con una agencia externa para el tema de las personas que son solicitantes de refugio. Hacemos los peritajes para el retorno asistido, tanto los que se van como los que llegan, ¿cierto? Y acompañamiento a las personas que llegan para poder incluirla, para que haya un proceso de integración. Y la repatriación en el caso de las personas vulnerables, en donde podemos de repente ayudar a gestionar la traída de ánfora o de féretro. Eso. Muchas gracias, Ana María, por los aportes, por todo lo que se está realizando a nivel de la Gobernación Provincial de Valdivia en ese ámbito. Al finalizar, van a realizarle las preguntas al final de la sesión. Damos paso al sociólogo Jimmy Delis, que nos va a presentar desde Valparaíso, desde lo que realiza en la Municipalidad de Valparaíso y en otros ámbitos, su experiencia con el término de la migración. Jimmy Delis. ¿Se escucha, cierto? Sí. Bueno, yo creo que igual tengo una conexión más o menos. Me voy a tratar igual ya, ojalá que sí, porque delante un momento se me pegó, así que espero que en la presentación que no. Para cumplir con el tiempo, agradezco la invitación de estar acá, igual ya compartiendo un poco desde la experiencia migratoria, que la tengo en el cuerpo, y además ya desde poder igual ya ejercer ya como te digo, acciones desde el gobierno local, ¿ya? En este caso voy a hablar igual ya desde mi persona y desde también ya lo que es el gobierno local en Valparaíso. Entonces, efectivamente soy Jimmy Delis, soy haitiano, sociólogo, o sea, mi formación es, yo tengo una formación en antropología y sociología, porque en Haití ya estaba estudiando antropología y sociología en la Universidad del Estado de Haití. Por lo tanto, generalmente me presento igual como antroposociólogo, por más que claro, ya esa formación igual ya se ha quedado porque ya no terminé, pasé al proceso migratorio, porque soy de los que ingresaron acá en Chile como migrantes haitianos arrancando el terremoto en 2010 y obviamente ya alcanzando el 27F en el mismo 2010. Por lo tanto, ya hay una década igual en el cuerpo respecto a la experiencia migratoria y hoy en día ya desde experiencia ya de gestación desde el gobierno local. Entonces, tomando el término ya de la invitación del conversatorio, cambio de paradigma desde la migración ya inclusiva,
podría partir desde lo que es, o sea, pensando en la migración, ya yo creo que los términos que me gustaría igual ya poner en tabla radican igual ya con respecto a la ciudadanía, respecto a la ciudadanía, porque claro, pues ahí ya vamos a tener que igual involucrarnos con lo que es el Estado-Nación. Y para igual ya llegar al caso chileno, ya situándonos desde igual ya el marco que nos regula, que es el proyecto de ley actual ya, el 1094, ya que es un proyecto de ley ya obviamente obsoleto, porque ya es un proyecto de ley ya que se hizo hace bastante tiempo, y además que es desde bueno, un contexto más bien ya particular, desde una dictadura. Entonces, situándonos ya como tal, ya cuando nosotros nos miramos el Estado-Nación ya finalmente ya le garantiza los derechos a sus ciudadanos. Entonces, desde ahí, ya como se plantea el Estado-Nación moderno, entonces ya se choca con lo que es esa ciudadanía de segunda categoría, uno que puede decir que son los migrantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos ver ahora, somos varios, yo hablo de que tengo 10 años acá viviendo, por lo tanto contribuyo ampliamente en el desarrollo de este país. Pero claro, pues yo como migrante, ya que también ya tengo mi parece definitiva, mi participación ya en todos los procesos que vienen actualmente, como el proceso constituyente, se resume a poder elegir y no puedo ser elegido. Y además, si miramos igual los contextos migratorios actuales y los contextos ya desde, no solamente el gobierno actual, o sea, desde la misma década, que igual ya desde ahí yo puedo hablar, ya se ha ido ya mostrando una migración, ya que es una migración también la que tenía una calidad, una importancia capital, porque es una migración ya, por ejemplo, más del contexto sur-sur. Por lo tanto, que viene igual a remover lo que nosotros llamamos la memoria en torno a todo lo que hemos pasado en conjunto, como ya el proceso colonial. Hoy en día estamos en una universidad, estamos hablando supuestamente desde esa universidad de procesos decoloniales, pero claro, pues en torno a la migración ya nosotros tenemos interrogantes y por eso igual me gustó bastante igual o sea, el título, porque claro, pues pone igual ya en relieve lo que nosotros podemos tensionar. Porque cómo vamos a hablar de una migración inclusiva ya a la luz de lo que nosotros tenemos ahora. O sea, eso no significa que todo está malo, perdona, no quiero igual ya dejarlo como una nota como ya de amargura, qué sé yo, pero sí, yo creo que igual estamos en un buen momento porque estamos de cara a un proceso constituyente y igual hay cosas que nosotros tenemos que remover. Por eso ya quiero partir desde eso, pero no quiero igual ya dejar una sensación de amargura. Ya, por más que es así, en realidad, porque claro, hablando con respecto a la migración, sí es así sobre todo ya con esas grandes migraciones. Entonces, en el caso chileno, el tema es que, claro, si nosotros estamos mirando un Chile ya que lleva un proceso de blanqueamiento feroz. De hecho, le lleva con un proceso migratorio, como puede decirse, que tiene un proceso migratorio que ha querido siempre Chile y que lo dio igual ya en un momento. Acá hay una ley que se llama una ley de mejoría de la raza. Entonces, cuando estamos hablando en esos términos, ya, y cuando estamos mirando, por ejemplo, con el gobierno actual, todo el proceso de criminalización de la migración, dentro de lo que se puede hacer, entonces ahí ya hay debate, sobre todo cuando ya todavía ya acercándonos ya a un proceso ya de convivencia, de cómo queremos vivir en ese territorio, ya estamos hablando de dignidad, entonces habría que igual ya hacer ya alcanzar la dignidad para todos, y no para unos pocos y no para una ciudadanía como una ciudadanía que por su arraigo, por ser nacido acá, y versus ya una otra ciudadanía que es a media, porque ya no nací acá, entonces yo no puedo hablar. Entonces, pero sí, yo puedo ser yo puedo ser parte ya, yo puedo igual, es como bien extensionado esto, porque ya yo participo porque trabajo, vivo acá, me cobran impuestos y todo, pero ya no tengo derecho a hablarlo, porque ya no soy de acá. Entonces, ¿cómo esto? Entonces, esto igual ya es importante para mí, ya igual comentarlo, desde por qué, porque claro, pues estoy viendo, igual estoy acá desde el gobierno local, pero también estoy acá también desde el activismo, por eso ya se afloró caleta ya el activismo primero, entonces voy a bajar la revolución igual ya para poder conectarlo con respecto igual ya a lo que es, a de dónde vengo ya del gobierno local. Entonces, desde el gobierno local igual ya
tenemos matices de inclusión migratoria, por decirlo así, porque con esa alcaldía ciudadana, ya, es decir, con este gobierno actual, con este gobierno local actual, ya se le ha dado una importancia a la migración para crear una oficina comunal de migrantes. Entonces, desde ahí ya ha habido igual un interés ya sobre todo en materia de derechos, ya de generar igual una mirada o políticas públicas respecto a la migración. Entonces, ahí partió la alcaldía ciudadana desde junio, partió la oficina, junio del 2017, quien habla ya es parte desde ese mismo tiempo ya de la Oficina Comunal de Migrantes. Y una de las acciones que se hizo en la oficina enseguida hace conexión con lo que es ya el Departamento de Extranjería y Migración, que tiene ese programa que se llama el sello migrante. Nosotros actualmente ya tenemos el sello, es decir, el sello que nos otorga el Departamento de Extranjería y Migración. Claro, y ese sello, claro, nosotros firmamos un compromiso, es decir, a partir de mayo del 2017, antes de que se abriera la puerta de la oficina, se firmó un compromiso, la carta de compromiso para el sello. Y en realidad lo que nos pidió el sello es tener ya una institucionalidad que aborda la temática migratoria y que haya igual ya miradas respecto a entonces a lo que nosotros podríamos llamar claro, una política inclusiva, política migratoria, política inclusiva respecto a la atención a migrantes. Algo así, ya un bosquejo que no recuerdo tanto. Pero claro, eso es lo que ya en estricto rigor en el papel, ya lo que plantea extranjería ha sido bastante interesante, porque claro, uno mira, uno dice, claro, como Departamento de Extranjería y Migración que hace todo lo que tiene que ver con la tramitación migratoria, es perfecto. Pero claro, como nosotros ya nos llamamos como Oficina Comunal de Migrantes, una oficina ya que trabaja el tema de la acogida migrante, por más que nos sumamos a lo que es el sello, nos encontramos con, ¿cómo se llama eso? Inconsistencia en lo que se plantea, porque si estamos hablando actualmente ya de la migración, tenemos un proyecto de ley migratorio que es un proyecto ya que va en contrario a distintos principios ya de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, que digamos. Entonces tenemos igual ya yo siempre lo he dicho, ya tenemos un departamento de extranjería que tiene un sello migrante, es decir, ya que actualmente supuestamente el municipio de Valparaíso tiene un sello migrante, por lo tanto es un municipio que tiene un reconocimiento respecto a la inclusión. Entonces, igual se condice porque ya, le voy a decir porque, claro, me he topado recientemente igual con situaciones, por ejemplo, con la misma extranjería, en donde ya las personas, en mi caso, desde el gobierno local, las personas llegan a la extranjería para poder ya atenderse y les mandan a donde es la oficina migrante, donde saben que no van a resolver nada. Son situaciones como uno dice, entonces, lo mismo que tiene que ver también ya con el tema de la digitalización, o sea, digitalizar todos los procesos y dejarlo ahí a toda la comunidad migrante que hay, por ejemplo, que manejan el idioma, que no manejan el idioma. Hay comunidades más visibles, por ejemplo, que la comunidad haitiana, que siempre generalmente ya es lo que ya, como que creen que los pobrecitos, que sé yo. Por ejemplo, hay unos africanos que están acá en el paraíso que están súper invisibles, incluso ni siquiera tienen embajada en el territorio, tienen embajada en Brasil. Entonces, se fijan como ya dentro de la normativa que nosotros tenemos, que nosotros la sabemos ya, porque es una normativa obsoleta, es una normativa que hasta el día de hoy se apoya desde esa normativa para ya, ¿cómo puedo decirlo?, para regular o para reiterar lo que es la política migratoria en realidad, porque a partir de la salida del gobierno de Bachelet ya se terminó con la visa ya que se llama visa por motivos laborales y que se creó porque ya se había mirado la lectura de la visa sujeta a contrato como una visa ya que reduce las posibilidades de la persona, una visa que es una visa igual ya que fomenta una lógica más bien ya de discriminación, de abusos, de abusos laborales. Entonces, también ya dentro de esos contextos nos encontramos y yo quiero igual levantar esta cosa porque estamos dentro de una universidad, estamos igual dentro de las futuras personas que van a trabajar en el territorio y que, por ejemplo, ya que necesitan igual ya tener una conexión con la realidad y la necesitan tener desde los distintos ámbitos, de hecho, ya, entonces, desde el ámbito ya de política pública es lo que nosotros tenemos.
tenemos miradas de política pública respecto a la migración que en realidad que profundiza ya matices de discriminación, matices de vulnerabilidad, de vulneraciones. Cuando, por ejemplo, hablamos del ingreso familiar de emergencia, en las regiones no todos acceden a ese ingreso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en las regiones los niños y niñas adolescentes que no pueden acceder a la visa independiente para niños, que se creó en 2017, a fines de 2017, con el fin del gobierno de la Bachelet, ya, y que solamente esta visa se aplica en Santiago, es decir, en la región metropolitana. Y yo lo estoy diciendo con conocimiento, porque yo tengo el sello migrante como oficina migrante y yo ya he solicitado esa visa antes de que nosotros caímos en pandemia. Y no, esa visa solamente se aplica en Santiago. Entonces, cuando tenemos una política de ingreso familiar de emergencia que está muy conectado a lo que es el registro social de hogar, esos niños no entran, por más que entran al colegio, pueden tener el beneficio de la JUNAEP, pero no entran, y son familias que sufren. Por eso igual hemos visto en el contexto de pandemia cantidad de personas migrantes que están acampando en sus embajadas porque ya necesitan irse, porque si no tienen trabajo ya el acceso precario a la vivienda que tienen ya se ve más complicado aún. Es decir, no hay garantías. ¿Por qué no hay garantías? ¿Por qué no hay garantías? Porque por más que ya un desalojo debe hacerse por tribunal, las personas desalojan a los migrantes por su propia cuenta, es decir, ya a la mala, por decirlo así. Entonces, es eso nosotros tenemos también que creo que es importante, es la otra cara que nosotros tenemos que remover actualmente, dentro de esos conversatorios que yo creo que ustedes ya van a necesitar también en ese sentido, ya buscar más ya cuando estamos hablando de inmigración. Por eso yo quería hablar igual en términos de ciudadanía, porque actualmente la ciudadanía ya está muy ligado a esa mirada nacionalista y desde ahí lo que nosotros tenemos ya una categoría migrante que es una categoría que va teniendo derechos a medida que, es decir, ya de manera gradual, y hay un momento sencillamente ya se topa, por ejemplo, actualmente, si yo quisiera ser ya constituyente por 10 años que llevo acá, dentro de toda mi experiencia, desde trabajar en la JUNC, qué sé yo, desde todo lo que he hecho, no puedo porque no tengo nacionalidad, y más 5 años con esa nacionalidad. Entonces, es también ya cuando siempre lo he hecho, ya es lógico que ya nosotros hemos tenido un proceso, y ese proceso también lo he criticado, porque yo creo que el estallido, ya todo lo que es, ¿cómo voy a decir eso? Todo lo que es hoy a represión del estallido, migrantes también estaban en esa parte, porque sí, la migración actualmente ya es de partida, a partir de ese gobierno ha sido igual ya uno de los puntos que siempre ha tenido a favor porque claro, ahí ya tiene ya consenso, por eso igual es un tema ya, no es un tema de gobierno, no es un tema de un gobierno en particular, ya es un tema más bien ya de Estado-Nación, ya como lo miramos. Entonces, ni ahí, o sea, ahí ni hablar de racismo, porque ya ahí ya hay demasiadas cosas que nosotros podíamos levantar, como los discursos más mismos del gobierno respecto a la comunidad migrante específica, por ejemplo, migrante haitiano, por ejemplo, lo último que salió ya, que fue el ex ministro, ya Víctor Pérez, ya abiertamente ya mencionando que la comunidad haitiana ha sido dañina para el país. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, ahí ya yo interpelo, ¿cómo puedo decirlo? Hay cosas que pasan en el territorio, en los territorios, por ejemplo, en nuestro caso, acá en Valparaíso, donde nosotros tejemos comunidad con la comunidad migrante. Entonces ya estamos encaminando ya lo que se llama la convivencia intercultural en el territorio, donde ya hay juntas de vecinos hoy en día que están mucho más empoderadas del territorio, pero es un empoderamiento desde abajo, es decir, desde ya las diferencias que hay en los territorios. Entonces, hay procesos que se están gestando bastante interesantes, pero en los territorios, pero ya cuando estamos mirando igual ya a nivel de institución, ya yo creo que hay avances, hay cosas que se han logrado, pero hay una responsabilidad. ¿Por qué hay una responsabilidad? Porque estamos hablando con personas que violan derechos humanos. Yo actualmente como persona que soy migrante, estoy en una posición de violación de derechos humanos.
O sea, yo puedo estar violando derechos, pero ¿por qué? Porque yo soy funcionario público. Entonces, hay una responsabilidad mayor. Por eso ya revuelvo la cosa ya desde el tema ya o sea, desde la inclusión revuelvo ya con respecto a lo que pasa en el territorio. Entonces, Valparaíso, nosotros partimos, había como unos 6.000 personas en el territorio, ahora ya está más del doble. Como lo dije, ya nosotros hemos ya trabajado el sello migrante, actualmente estamos igual ya en pie de retomar un trabajo que habíamos dejado que tiene que ver con una ordenanza en contra de la discriminación en el territorio, ya que son cosas bastante importantes, ya que nos va a permitir igual ya generar ya una bajada respecto a la convivencia, porque claro, ya la convivencia, como es una convivencia, bueno, no, en realidad yo suelo decir que no existe convivencia, hay más coexistencia entre las comunidades, porque la convivencia ya implica ya una, ¿cómo puede decirse? Ya una interrelación más bien hegemónica, no ya esa mirada más bien ya desde una hegemonía y versus ya miramos a los demás. Entonces, sí hay apropiación del territorio, porque sí la comunidad migrante existe y por lo tanto ya están nuestros sabores, saberes también, por más que claro, pues están desde la lógica más bien ya, como podría decirlo, en lenguaje, en términos, en clave, pedagogía del oprimido, más bien ya están de esta mirada, desde el, ¿cómo se llama? El opresor y el oprimido. Desde la opresión, ya entonces, desde ahí está igual la resistencia. O sea, están como la visibilización de los recursos culturales migrantes, qué sé yo, y también desde ahí también ya está, claro, ya también parte de la resistencia, como por ejemplo lo que se gesta respecto a la afrodescendencia. Por lo tanto, ahí ya Chile tiene ya muchas deudas, desde partiendo con esa mirada de ley de mejoría de la raza, ya, y entrando con una ley más bien ya, claro, que favoriza, que fue una ley ya que fue para una comunidad, que fue una comunidad europea, ya, y que donde ya incluso entró en una crisis, o más bien decir, entró con una serie de discriminación, brutalidades hacia la comunidad indígena, es decir, las comunidades indígenas, las comunidades que son más bien ya propios de los territorios ya iniciales. Ya. Entonces, hay un tema histórico ahí ya que hay que resolver ya, y que, por ejemplo, en ello, que siempre igual ya suelo decir, ya que hoy en día con el peso de la migración actual, ya hay más fuerza para hablar también del escaño reservado para pueblos afrotribales. Y en lo mismo también ya hay ciertas cosas que hoy en día hay que corregir. Por ejemplo, desde la comunidad haitiana hay una corrección importante. Yo llegué acá en 2010 y en 2010 ha sido, por ejemplo, ¿cómo se puede decir eso? Ha sido como una fecha histórica, la fecha de la lucha y la independencia de las luchas, las luchas independentistas de América. Entonces, cuando estamos hablando de América, ya solemos ya dejar ya de lado a Haití, qué es lo que ha hecho Haití, por ejemplo, en 1804. Entonces, imagínate que ya Pleichard tiene su hijo y su hija que va a entrar en un colegio en donde le van a decir ya en 1810 ha sido como ya el periodo en donde ya empezamos a hablar de decolonización incluso, porque claro, porque tiene mucha relación con esto. Entonces son esas cosas que hoy en día también ya nos dan ya el peso de la migración actual acá y ahí también estamos haciendo resistencia y bueno, eso quería comentar y aparte igual ya el tema de la inclusión que también ya quería un poco remover. Así que yo creo que estoy pasado, qué sé yo, así Sí, que sí, yo creo que vamos cerrando. Sí. en las preguntas. Ya, ya, gracias Jimmy. Yo sé que hay muchas cosas que pudiese plantear. Vamos a dejar igual para lo que son las preguntas, ¿no? Vamos a dar paso a Ginel Jules, que nos va a presentar sobre la salud y la migración. Bueno, él es el médico que vive acá en la región de Los Ríos, especialmente en la comuna de Mafil. ¿Ya? Voy a compartir la presentación de él y él va hablando de esa temática. ¿Ya? Muchas gracias por el tiempo que vayan igual haciendo sus preguntas en el chat. ¿Ya?
Ginel, ¿está? Sí, sí, sí estoy. Ya, puede empezar. Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Ginel Jules, soy médico general, soy haitiano, me formé en Venezuela y actualmente estoy trabajando en Mafil, en el consultorio de Mafil. ¿Me escuchan? Sí, Ya. perfecto. Sí, muy bien. Ya, ya. Vamos a hablar un poco de salud y migración. Para empezar, empezamos diciendo que la salud es un derecho del migrante y un desafío para el sistema de salud chileno. Un derecho, como todos sabemos, para todo el mundo y para el sistema de salud igual uno sabe que es un desafío porque el Chile no estaba acostumbrado con tanta cantidad de migrantes y como ya estamos acá, el sistema tiene como obligación de darnos la salud que es un derecho que nosotros tenemos. Por lo tanto, es un desafío igual para el sistema de salud chileno. Continuamos dando un concepto del término salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Lo que significa que los problemas socioeconómicos que afectan principalmente a los migrantes inciden negativamente de forma directa en la salud de esos últimos. ¿Por qué? Porque no es solamente que la persona esté sana físicamente para decir que esté sana, ¿ya? Hace falta que estemos bien, tanto mental, social y físicamente, para decir que alguien goza de buena salud, ¿ya? Y migración, como ya todos sabemos, el concepto es movimiento de gente, de personas, fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de fronteras internacionales o dentro del mismo país. Es decir, el hecho de que yo soy haitiano, vengo de Haití y me vengo a vivir a Chile, hace que yo sea un migrante, ¿ya? Ahora, hay unos datos que yo los pongo ahí para que veamos algo en específico, que son los datos, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística para el año 2019, ¿ya? Que hablaba de que la población migrante de Chile representaba unos 1.5 millones de gente, de migrantes, de personas, ¿ya? Y de esta cantidad, el 30%, 30.8% son venezolanos, ¿ya? Un 16% son peruanos de Perú, un 12% de haitianos, un 11% de colombianos y un 8% de bolivianos. Este dato nos hace ver que los haitianos, a pesar de que somos los que más ruidos hemos causado más revuelos en la población chilena, en el gobierno, en el pueblo, no somos la población más grande de migrantes en Chile, somos la tercera, ¿ya? Pero a pesar de esto, como dije al principio, la que más revuelo ha causado en la población chilena ha sido la entrada de haitianos en el país, ¿ya? Eso, hay muchas preguntas ocultas que se pueden hacer, pero en el fondo era para demostrar que los haitianos no somos la mayor cantidad de inmigrantes en Chile, sino somos la tercera, y con mucha diferencia, ya que somos casi 3 veces menos que los venezolanos acá en el país. La salud es un derecho de todas las personas que viven en Chile, independientemente de su situación migratoria, económica, raza, color de piel, país de origen, etcétera. Todos tenemos el mismo derecho a la salud. Eso significa que si, por ejemplo, un haitiano acude a la urgencia del Hospital Base Valdivia,
aunque este haitiano pudo haber estado en situación irregular en el país, sin visa, sin nada, él tiene el mismo derecho que el mismísimo chileno, que igual consulta por la misma causa. Es decir, que el médico o el personal de salud que lo atiende no tiene ningún derecho de discriminarlo, por decir que no estás en situación irregular, no estás trabajando, no sé, lo que sea, tienes que darle la misma atención que cualquier persona. Igualmente, cuando yo estoy atendiendo en el consultorio, llega un haitiano, llega un chileno, llega un venezolano, yo doy la atención según el protocolo, ¿ya? Yo no voy a decir que, bueno, por ser haitiano yo lo atiendo primero. No, no, eso no se puede hacer, ¿ya? Yo lo atiendo primero si su condición me dice que es el paciente que hay que atender primero, ¿ya? Porque cuando el paciente entra en la urgencia, la gente hace una categorización, ya hace un triage, ¿ya? Y uno va atendiendo en función de la gravedad de cada uno de los casos, ¿ya? Continuamos para decir no a la discriminación, ¿ya? El idioma, si bien es cierto, es una barrera, que uno sabe que es una barrera importante, es difícil atender a un paciente que no te entiende, que te escucha pero no sabe lo que estás diciendo y que tú tampoco lo entiendes a él no le puedes preguntar lo que siente, por qué acude, ¿ah? No puede hacer una historia clínica, es difícil hacer eso, pero esta barrera no puede impedir la atención médica, ¿ya? Es igual cuando uno atiende a un recién nacido que tiene un mes, que tiene 28 días, 25 días, la guagua no habla, no dice nada, pero igualmente hay que atenderlo. Así que el migrante que llega, que no habla español, igual hay que atenderlo igual, porque él está consultando por algo, y si consulta es por algo, hay que buscar una forma de resolver lo que tiene, ¿ya? El color de piel tampoco pues, debe incidir, ¿ya? Si estoy en la urgencia, llega un polaco, ¿ya? Llega un alemán, llega un africano, llega lo que sea, que llega un chileno, un venezolano, un haitiano, ¿ya? No puedo estar diciendo que voy a atender según el color de tal persona, ¿ya? Esto no puede ser, esto no se debe hacer, ¿ya? He escuchado quejas de algunos pacientes bueno, haitianos que dicen que bueno, han ido a la consulta al hospital y no los atendieron, que los discriminaron, esas cosas. Acá quiero decir que esto está mal. La salud es una sola y es para todo el mundo, independientemente de las condiciones de la persona. Esto está mal de atender al paciente según sus condiciones económicas, socioeconómicas, lo que sea. Hay que atender a la gente según su prioridad clínica, ¿ya? La nacionalidad tampoco debe incidir, ya que el chileno, el venezolano, el haitiano, el alemán, el brasileño, lo que sea el africano, todos consultan por enfermedad, no por nacionalidad. Ya el tema de la nacionalidad, eso lo ven en registro civil, lo ven en el gobierno, y nosotros en los hospitales, en los consultorios, no podemos fijarnos en eso para dar la atención médica al paciente. Ya, mi experiencia personal en Chile, bueno, como yo le dije, yo llegué acá en 2018, en enero del 2018. Al principio igual me costó un poco, pero ya en abril del mismo año ya yo estaba trabajando en el consultorio de Mafil. Igualmente trabajé igual en el Hospital Base Valdivia como facilitador intercultural. Trabajé allá unos meses, no mucho. Algo muy difícil que me ocurrió en este mismo año, el 9 de diciembre, yo fui víctima de un accidente muy grave, de tránsito muy grave en Mafil, donde fallecieron muchos pacientes, muchos colegas de trabajo. Fue algo muy duro, pero al final pasó y tenemos que seguir adelante.
terminé de revalidar mi título acá en Chile el año pasado. En diciembre del año pasado fue un proceso muy largo, muy difícil, muy complicado, pero al final ya tengo mi título ya revalidado en Chile y puedo ejercer mi profesión sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Son muchas las cosas que uno podría decir, pero el tiempo no nos permite, así que vamos a dejar los otros temas para las preguntas, así que estaremos recibiendo preguntas, dudas y lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ginelle, por la presentación, y creo que ahora vamos a dar paso a las preguntas que pueden tener la gente dentro que está asistiendo. Creo que es importante tratar de ver esos diferentes componentes de la migración, o sea, la salud, la parte social y algunas actividades que vamos a ir viendo, y que sabemos también que es importante que vamos a encontrarnos desde la sociedad civil con diferentes situaciones que necesitamos aclarar. Estoy esperando, no sé si hay alguna pregunta en el público para poder, para que ellos puedan responder algunas consultas de parte de ustedes. Maricel parece que tiene pregunta, Pierre. Ya. Maricel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maricel Pacheco, soy docente de Luis Armando Robles y me encuentro en este minuto desarrollando mi tesis de grado de magíster en migración en estudiantes liceanos. Entonces, por eso para mí era súper importante hoy día escuchar este conversatorio. Agradezco primero a todos los presentes y tengo una duda, no estoy segura si el nombre de la señora es Ana María o Florencia, ¿alguien se me puede ayudar por ahí? La primera persona que intervino. Sí. Florencia, Ana María y nosotros. Ana María, ya. Es para ella mi consulta. La verdad es que los escucho a todos y me queda la siguiente duda. Todos hemos tenido problemas en este tiempo de pandemia con nuestros estudiantes para que puedan acceder a nuestras clases online. ¿Se sabe qué está ocurriendo a nivel de municipalidad, gobernación, con los estudiantes extranjeros, por ejemplo? Si nosotros chilenos hemos tenido dificultad para conectarnos con nuestros niños, me imagino que probablemente hay mucha más brecha. La señora Florencia delante decía que hay muchos problemas para digitalizar documentos, para descargar cosas, siendo adultos los migrantes, con los hijos de esos migrantes. En la exportación, a lo mejor... La verdad, sí, como toda la parte de educación la ve la Seremi de Educación y el Departamento Provincial de Educación, no tengo mayores antecedentes al respecto, pero sí sé que los adultos tienen muchas dificultades para poder acceder a las páginas, descargar sus documentos o gestionar sus documentos, y por ende debo inferir, ¿cierto?, que los niños tienen la misma barrera digital que sus padres, sobre todo en personas que tienen un idioma distinto, ¿cierto?, al español, y por lo tanto, como esa debiera ser la situación. Voy a preguntar a la Seremía de Educación o al Departamento Provincial de Educación, a ver si es que tienen algún antecedente al respecto. Interesante la pregunta, porque la verdad es que uno siempre se queda con lo que trabaja, pero claro, debo inferir que si los padres tienen dificultades, sobre todo, como digo, aquellos que tienen barrera idiomática, los niños deben estar en la misma situación. Muchas gracias. Gracias, Marisol. ¿Algunas preguntas, algunas dudas respecto a lo que presentaron los tres panelistas? Bien. Sí, Javier. Oye, una consulta. Lo que pasa es que nosotros siempre en educación, especialmente en la universidad, no nos damos cuenta cuando vamos cometiendo algunos errores. Y a lo que decía el expositor que es médico, muchas veces de forma
inconsciente, se van cometiendo acciones de discriminación. Sería interesante también que nos pudieran ayudar a entender si es que la universidad cometemos ese tipo de actos, porque aun cuando no haya intención o aun cuando no haya, no haya derechamente una acción que uno pretenda que redunde en eso, sigue siendo discriminación aunque uno no pretenda. Entonces sería bueno si nos pudieran ayudar a entender qué tipo de acciones de discriminación cometemos a veces en educación, profesores, en universidad, en colegio. Ya, gracias Javier. Ginelle, bueno, ya estaba escuchando la pregunta que hizo el Javier, no sé qué nos puede aportar en este sentido. Bueno, yo entendí que el amigo preguntó por qué tipo de acción pueden cometer en educación de manera inconsciente. Sí. Ya. Sí, de manera inconsciente uno puede cometer, no sé si es cometer, uno puede hacer un acto sin saber y que la persona pueda entenderlo como un acto de discriminación o una falta de respeto o lo que sea, y que la persona que comete el acto lo hizo con toda buena intención, pero alguien lo entendió como algo como algo discriminatorio. Igual me pasó una experiencia personal, estaba comentando a mi colega, a mi compatriota, me pasó que yo estaba en Valdivia esperando el autobús y me acercó un chileno, un amigo chileno, me acercó sin preguntarme nada, me ofreció 5,000 pesos. Eso le dije que, bueno, para mí eso a lo mejor lo hizo con toda la buena intención, ¿no? ¿Me explico? Que lo hizo, quizás me quiso ayudar. O sea, es alguien que creo que tiene la intención de ayudar a los que necesitan, ¿ya? Pero uno puede entenderlo también que me acercó sin preguntarme mi situación, igual me ofreció plata, ¿me explico? Es como que la gente tiene una mirada que al ver al haitiano saben que tiene necesidades, ¿me explico? Y muchas veces no es así, ¿ya? Igual pasa igual en los consultorios. A veces un médico puede estar atendiendo a un paciente y haces algo o dices algo sin darse cuenta, el paciente lo entiende mal, o sea, entiende que lo estás faltando de respeto o lo estás discriminando, ¿ya? Y en educación igual, o sea, eso puede pasar en todos los ámbitos. O sea, yo no sé en educación, no sé qué puede ser exactamente. Yo creo que el profesor Pierre quizás es mejor para responder esa pregunta en el tema de educación, qué pueden cometer de forma inconsciente y que pueda ser un acto discriminativo. Ya, gracias. Bueno, en general creo que según la normativa, cuando uno quiere conversar con alguien, quiere saber, primero hay que Así pedir, que yo le pasaría la pregunta al profesor Pierre, que si puede aportar algo, sería muy bueno. En general, como lo que les decía, y eso es válido para cualquier ámbito, cualquier nacionalidad, cualquier situación que la persona se puede encontrar. Creo que antes hay que evitar de invadir a la persona, ¿ya? Yo llego, puedo saber que, bueno, la situación que acaba de decir, ¿no? Está en la calle esperando, igual a mí me pasó también, que estaba esperando una micro y me pasó una persona y me dijo, bueno, ¿te llevo al centro? Sí, yo subí. Y yo andaba con esa persona y me dijo, ¿en qué compañía de construcción trabajas? Eso fue la pregunta. O sea, creo que tenemos que ser conscientes de los prejuicios que pueden existir, ¿ya? Si no hacemos cargo de esos prejuicios, es difícil avanzar hacia una migración inclusiva.
Y en su mente, naturalmente, yo debo trabajar en la construcción. No digo que el trabajo en la construcción no es digna, no digo nada de eso. El punto es cómo uno se acerca. Existe un cierto respeto en el proceso. En la educación, con los estudiantes que van a encontrar, el niño puede tener ciertas dificultades, pero creo que hay que acercarlo siempre con respeto. Eso creo que es fundamental. Cuando hay respeto, el idioma deja de ser barrera. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Es tratar de liberarnos de los prejuicios. ¿Y? Hay miles de prejuicios. El Ginel acaba de dar una situación, a mí me pasa algo, y si vamos a dar experiencias, hay miles. Entonces, para dejarlo acá, y Jimmy Delis quiere decir algo. Quería... reforzar lo que tú has comentado, yo creo que acá en Chile hay distintas maneras por eso igual cuando hice mención de la ley de mejoría de raza, cómo se mira igual ya, porque acá en Chile hay un imaginario colectivo que determina el migrante y determina el extranjero, y por eso ya yo recurrí a la historia, porque ya los migrantes son casi unos 8 nacionalidades, desde la configuración de la sociedad chilena, es decir, cómo se piensa, ya haitianos, venezolanos, cubanos, que son cerca y que son como 8, si los citamos, más o menos 8 o 9, qué sé yo, venezolanos, qué sé. Y los otros son extranjeros, incluso el argentino, ya, porque claro, hay este componente del color de piel que es importante, que está dentro. Entonces yo tengo la misma anécdota y un poco peor incluso, para decirlo así. Y eso está en torno a cómo se mira, esta haitianización del cuerpo negro, no es solamente la migración, porque claro, es del cuerpo negro como tal, es como que esa haitianización del cuerpo negro, por lo tanto ya no maneja el idioma, más encima uno de los países más pobres de América y del mundo, entonces ya tenemos que colocar las dos ya dentro de esto. Entonces, y eso es finalmente ya lo que nosotros llamamos la paternalización que hay de la migración haitiana. Es decir, no es por eso igual ya es bien distinto a que, claro, no es distinto a un gesto de solidaridad, como, ya te llevo, ya buena, no es esto, no es esto, es una mirada de superioridad, ya una mirada ya desde lo que nosotros llamamos ya esta sociedad heteropatriarcal. Entonces, esto es lo que es ya la mirada que se tiene respecto en ciertas miradas respecto a la migración. Entonces, en educación ya es brutal que nosotros ya sepamos, ya hoy en día, cuando estamos hablando de educación antirracista, y sepamos de verdad poder ya situarnos respecto a eso, respecto a cómo mirarnos. Por ejemplo, para mostrarle, la misma experiencia en los 3 cuerpos negros que están aquí. Yo también bajé una micro en Santiago y estaba viviendo en New York, bajé, yo fumo cigarro, y saco un pucho, ya, y empezó a prender el pucho y venía una persona que dormía en la calle, que vivía en la calle. Y me dijo, where are you from? Y le dije, no, amigo, hablo español. Y me preguntó de dónde era, y le dije, yo soy de Haití. Venía con el propósito, que ya era claro, a pedirme una moneda, y pasa a tomarme la espalda así, ¿verdad que tu país tiene pobreza? Vas a estar bien, viví en la calle, viví en la calle. Entonces, eso es brutal. Entonces, para que vean, igual ya es una paternalización, porque ya, por más que viven en la calle, él sabe que está en una mejor condición que yo porque vengo de Haití y yo soy pobre, entonces en mi cuerpo está toda la carga. Eso quería aportar con... Luis Casimiro dice, desde la educación debemos trabajar en las creencias y sobre todo en las posibles alucinaciones que pueden surgir de forma negativa. Creo que hay un texto que habla de la aporofobia, que creo que necesitamos educarnos, necesitamos hacernos cargo de todos los prejuicios. Y para hacernos cargo, tenemos que ser conscientes de eso. Porque muchas veces la persona lo hace con buena intención de ayudar, ¿ya? Pero no se da cuenta de la cantidad de prejuicio que puede existir respecto a uno u otro. No sé si Ana María quiere aportar algo o alguna pregunta. Nada, he escuchado las anécdotas, por decirlo así,
en realidad todos estos prejuicios, ¿cierto? Y estos mitos de que la migración, ¿cierto?, produce problemas en Chile, digamos, que la persona que viene, digamos, toda, tal como decían ahí, ¿cierto?, viene en una condición de inferioridad respecto de los nacionales, tiene que ver con toda una historia, digamos, pero que en el fondo nosotros no nos hemos hecho cargo tampoco, ¿cierto?, de mirar a la persona con el respeto que se merece, sea de la religión que sea, de la condición que sea, del color de piel que sea. Digamos, detrás de todas estas características hay una persona. Y entonces, claro, lo que pasa ahí es que en el área de educación, en el área incluso preescolar, uno ve que hay prejuicios respecto de las madres, del cuidado que hacen las madres de los niños, por ejemplo, ¿cierto? En circunstancias que no se preocupa primero uno de indagar cómo es la vida, digamos, cómo son las costumbres, los hábitos, los valores que existen en otro país, para poder darse cuenta de que en realidad una madre que dejó un niño, por ejemplo, con otra persona, no es que lo tiene abandonado, no es que lo abandona, no es que no cumple su función o su tarea, ¿cierto?, sino que tiene que ver con cuestiones de carácter cultural y costumbres de su país. Entonces, claro, ahí hay también un proceso de discriminación, porque en el fondo inmediatamente se asume, ¿cierto?, que una madre que se dejó un niño encargado o que ¿cómo se llama?, lo lleva al colegio un poco tarde, inmediatamente se asume programas de irresponsabilidad. Por otro lado, también esto de un poco cosificar, ¿cierto?, al migrante, porque hoy día, digamos, está de moda también, ¿cierto?, bueno, ojalá adoptar niños de color, niños negros, o sea, es como una moda. Entonces, ahí es donde uno nota que no hay ningún respeto, ¿cierto?, respecto de la persona. Lo hemos conversado muchas veces, porque nosotros tenemos muchos niños, ¿cierto?, que son de alguna forma puestos en conocimiento de los tribunales por abandono o por irresponsabilidad de las madres, pero después el mismo tribunal se da cuenta de que en realidad esa situación no es así. Y los mitos respecto del trabajo, ¿cierto?, y de la forma como se trata de repente a las personas, ¿cierto?, en determinados lugares de trabajo. Y en suma, uno mismo puede hacer discriminación sin querer hacerlo, puede hacer discriminación. Sobre todo cuando, por ejemplo, no valora a la persona por lo que es, y asumir que la persona, ¿cierto?, tiene de repente necesidades y requerimientos que en realidad no ha hecho, sino que viene por otra razón. Entonces, bueno, yo creo que lo importante aquí en esto es que estamos todos en proceso de aprendizaje. Seguramente caemos en muchas faltas, pero ahí estamos, para seguir aprendiendo, ¿cierto?, y seguir tratando de respetarnos mutuamente y de respetar sobre todo las diferencias. Eso. Muchas gracias, Ana María. Escribió la Karin Guarda. Justo ayer vi un video hablando sobre eso y cómo denunciaban abandono por parte de madres haitianas. Bueno, tenemos que entender el caso de Joan Florville que sucedió en 2017, que no es un caso aislado. Creo que el tema cultural es fundamental a la hora de tratar con la migración, porque cada uno podemos tener miradas diferentes sobre la educación, sobre la crianza, sobre diferentes temáticas, pero debemos tratar de llegar a un terreno de entendimiento, un terreno donde podemos realmente conectarnos. El vínculo es fundamental para poder entender al otro. No lo tiene que ver como alguien alejado, alguien que no tiene cómo aportar. Maricel dice, si esto ocurre con los adultos, ¿cómo vivirán en el tema de discriminación los niños? Bueno, creo que hay una cosa que pudiésemos decir. La discriminación en general se aprende, ¿no? Los niños no nacen discriminando, no nacen discriminando. Sobre todo desde ese mundo adultocentrismo
adultocentrista que todos tenemos que enseñar, tenemos que hacerlo. El niño que llega va a decir, ve a otro niño. Ahora, si desde su casa los padres son discriminadores, obviamente ese niño tiende a transmitirlo, pero en un principio el niño o los niños no discriminan. ¿Ya? El niño ve como todo como juego, va avanzando, pero creo la discriminación como tal se aprende desde el ambiente en el cual se encuentra ese niño. Daniela, el reconocimiento de un otro diferente colabora en generar espacios más inclusivos y otros elementos es conocer la cultura y la realidad de la otra persona que tenga frente a mí. Si vemos, Levinas plantea mucho el tema de la otredad. También hay Dussel que plantea también eso, y creo que es muy necesario tratar de ponerse en los zapatos del otro, que es muy importante para poder entender al otro, ¿no? Un paradigma intercultural puede colaborar mucho más en nuestra intervención y el trabajo con diversidad. Gerardo levanta la mano, no sé si quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación. Estaba pensando respecto de la pregunta de Javier, que creo que fue muy, muy importante en cómo nosotros desde la escuela cometemos muchos errores. Y creo que esta es una instancia principalmente donde abordarlo desde la formación inicial docente es clave. La idea de que finalmente funciona o lo que opera es un paternalismo desde el Estado, desde nosotros como chilenos o que nacimos acá, es un tema, yo creo que clave para poder ver cómo nos relacionamos con el otro. Eh, Pensaba en la mamá de una amiga que es profesora y en Santiago se tomaba la foto con un estudiante haitiano. Y la leyenda de la foto es aquí con mi haitianito. Ahí hay un tema primero de apropiación del otro, ¿te fijas? Y aparte también un tema que si bien quiere expresar cariño, también está minorizando a la persona desde el hecho de ser inmigrante, desde el hecho de ser, en este caso, haitiano. Probablemente nosotros, como chilenos, nos enfrentamos a un cambio en el tipo de inmigración en los últimos años que nos llevó a cuestionarnos, y yo creo que parte de la base es nuestro racismo, el racismo en el que hemos sido formados. Punto sobre eso, el hecho que cuando llegaban argentinos acá, o la inmigración fue explosiva, la inmigración argentina hacia Chile, no, el tema era el fútbol, el tema era que eran un poco pesados, pero nunca llegamos a los niveles de discriminación que nosotros estamos viendo actualmente respecto de la población haitiana, ecuatoriana o venezolana. ¿Qué cambió? Probablemente lo que cambió fue el color de la piel. Y ahí hay un punto que revela y que pone en énfasis el racismo con el que nosotros nos hemos educado finalmente. El ver las caricaturas, yo el año, bueno, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, me tocó estar como delegado del colegio electoral en una escuela, que era local de votación. Y ellos tenían el mural de la interculturalidad, y el mural de la interculturalidad graficaba a un chico afrodescendiente, asumo yo, pero con cartulina negra, o sea, derechamente era cartulina negra. Y los ojos encima pegados blancos de algún color, un pelo, pero ya eso te muestra, o sea, si te está mostrando la escuela que eso es interculturalidad, ya estamos con un problema grave a la base. Y otro punto, creo yo, tiene que ver probablemente con la idea de los derechos lingüísticos, ¿vale? Nosotros, o la escuela acá, no reconoce los derechos lingüísticos de las personas que han inmigrado hacia Chile.
Y eso podríamos hablar del rol colonizador de la escuela, colonial, que en parte se tocó la semana pasada en la presentación respecto de pueblos indígenas. Y uno de los casos más fuertes que a mi parecer he tenido respecto de la negación de los derechos lingüísticos fue el que le ocurrió a unos amigos, un matrimonio chileno-ruso. La esposa chilena la esposa es rusa, la esposa de un amigo, y ellos pusieron un colegio privado de Temuco, voy a anonimarlo, a su hijo para prekinder. Y la profesora, la educadora, llamó un día ya a mitad de año a ambos padres y les dice bueno, que el niño tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de desarrollo del lenguaje, y todo a causa de que el niño en la casa con la mamá aprendía ruso. Y que por lo tanto ella lo que dijo directamente que la mamá tenía que dejar de hablarle ruso al niño para que el niño pudiera nivelarse en castellano. Cosa que intuitivamente quizás la señora lo vio como una solución, pero un respaldo teórico nulo, ¿vale? Después la reacción de los papás fue tomar al niño y cambiarlo de escuela. Lo llevaron a una escuela de lenguaje, y en la escuela de lenguaje le hicieron pruebas y le dijeron: señora, su hijo es normal. Y también es normal que al estar aprendiendo un bilingüismo nativo, él parta con el castellano un poco más lento que el resto de sus compañeros que están solo aprendiendo una lengua. Pero no todas las familias tienen esa reacción, y muchas veces las familias van a tender a asumir la necesidad de castellanizar al hijo para que en teoría le vaya mejor en el medio escolar, le vaya mejor en la educación escolar, negando ese derecho lingüístico de hablar su lengua materna, de hablar la lengua nativa, ¿vale? Entonces yo creo que ahí son parte de los pecados que nosotros cometemos desde la educación escolar. Gracias, Pierre. Ya, gracias, Gerardo, y es por eso también que hablamos de ese cambio de paradigma que tenemos que tratar, que tenemos que ponernos en el lugar del otro, que tenemos que acercarnos a esa realidad. Hoy en día no existe una sola realidad para plantearlo así. Voy a leer esa última pregunta que planteó Jorge Guzmán. ¿Podría considerarse el hecho de no saber hablar lengua de señas cuando hay un integrante de la comunidad sorda presente un tipo de discriminación sin que nos demos cuenta? Hay algo que es importante, ¿no? Y en el contexto haitiano pasa igual, para no decir exacto, con la comunidad sorda. El sordo es chileno, ¿ya? Pero está el reconocimiento de la lengua de señas como una lengua maternal, como plantea, bueno, Gerardo lo decía para la lengua rusa. La lengua de señas es una lengua maternal, es una lengua que se tiene que reconocer. Ellos también, y por eso yo hablo desde la diversidad. La diversidad implica toda esa variedad, el tema de la discapacidad o el tema de la cultura sorda que tenemos que hacernos cargo también. No digo que todos tenemos que hablar lengua de señas, pero tenemos que ser tolerantes a eso, pensar que existe un otro diferente y que igual tiene los mismos derechos que nosotros exigimos. Esa persona tiene el derecho a la comunicación, a entender lo que está pasando en su entorno. En ese caso tenemos que tratar de irnos cada vez más hacia esa inclusión. Ojalá que podamos comunicarnos, o desde la vivencia principalmente, que podamos empezar a cambiarnos respecto a eso. ¿Cómo podemos incluir más? Que sea el migrante, a la persona en situación de discapacidad, a la persona que pueda tener una diferencia socioeconómica. Todos tienen que participar dentro de esa inclusión que estamos hablando. Bueno, lo que planteo, bueno, me imagino que es similar a que ustedes se pongan a hablar en su idioma sin que nosotros lo entendamos. A ver, hay una cosa que es necesario entender. Estamos en Chile, obviamente tenemos el idioma oficial o uno de los idiomas
para decirlo es el español, tenemos que tratar, tenemos que aprender español. Sin embargo, no se puede denegar la existencia del otro idioma, ¿ya? Que esa persona o no habla de español no significa que no tiene derecho. Por hablar ruso, por hablar lengua de señas, por hablar alemán, todos tienen ese derecho. Como lo planteaba Gerardo, creo que hay que ir hacia el reconocimiento de una variedad de idiomas, una variedad de lenguas que pueden coexistir en ese territorio y que nosotros tenemos que, mediante la tolerancia, poder apoyar, poder facilitar al otro en su desarrollo como ser humano. Eso más que todo. No sé si hay una última pregunta porque estamos ya pasado la hora. No sé qué me dice Carla según el tiempo o algo más que les gustaría agregar, porque vamos finalizando nuestro último conversatorio. ¿Algo más? Bueno, yo también tengo que irme, tengo que hacer clase de creol en un minuto. Me parece interesante, yo creo que, claro, espero, yo creo que, claro, lo que siento igual ya, hay preguntas, pero claro, yo creo que hay cosas también ya que interpelan a todos nosotros, ya, porque y por ahí, claro, yo te escuchaba igual con atención, me parece claro, perfecto lo que tú has avanzado respecto a la última pregunta, por eso ya no tengo mucho que decir respecto a ahí. Comparto lo que dices. Y en ese sentido igual le agradezco también el espacio que me aparecen. Yo creo que, claro, eso igual se quedó, por eso le digo, yo creo que esos formatos igual de repente ya no abren tanto ya la conversa. Claro, porque claro, uno tiene que esperar que el otro hable, está también el tema de las conexiones que de repente fallan, por lo tanto, creo que eso es como lo que queda, que nosotros sigamos ya profundizando esto con las preguntas que se han hecho, qué sé yo, y eso también ya en cualquier cosa que se requiere, igual ya que pueda participar, ahí vamos coordinando, qué sé yo, así que un gusto haber estado acá y eso. Yeah. Gracias. No creo que no tenga nada más. Yeah. Y muchas gracias por la participación de cada uno, Ana María Inostroza, Ginelle, Jules y Jimmy Delis, por esa instancia que tenemos acá y la asistencia de todos, porque creo que sin ustedes no iba a ser posible ese conversatorio y esperamos que hayan aprendido también con ese pequeño conversatorio, que el espacio va a seguir abierto y nos veremos en una próxima vez. Agradezco al equipo FID por dar el espacio, al Instituto de Ciencias de la Educación, a los diferentes integrantes de la asignatura de Educación Inclusiva y en especial a ustedes los invitados que han permitido, han hecho posible ese conversatorio. Gracias y nos vemos a una próxima vez, en una próxima ocasión. ¿Ya? Muchas gracias, Pierre. Gracias, gracias. Muchas gracias, Pierre.